y vamos adelante para que tampoco extendernos demasiado. Muy bien. El caso del almacén de baja rotación, o que también le llamo SACME, ¿de acuerdo? Que es saneamiento, calefacción y material eléctrico, está formado por un grupo de empresas de reconocido prestigio en el mercado español, que son distribuidoras de material sanitario, entendiéndose como tal no médico, sino pues todo lo que forma parte de un sanitario en un hogar, ya sean bañeras, duchas, griferías, lo que son VCs, muebles de baño, etcétera, etcétera, calentadores, suelo radiante, etcétera. Y todo el capítulo de calefacción, como puede ser pues unas calderas industriales para un edificio de viviendas, material eléctrico, ya veréis ahora las pues, de lo que estamos hablando. Lo forman 21 empresas del mercado español que no tienen nada que ver entre ellas, ¿de acuerdo? No son accionistas, no son accionistas entre ellas, ni tienen que ver más que comparten mercado en diferentes zonas geográficas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son zonas en las cuales no son competidoras. Entonces, entre ellas se dan cuenta de que tienen una serie de sinergias y estamos en un entorno post la crisis del 2008, 2011, 2012. El mercado se vio muy afectado y pues realmente las empresas tuvieron que ponerse las pilas. ¿Qué pasaba? Que la mayor parte de este tipo de empresas, incluso que tocan el tema de bricolaje, do yourself, todo lo que puede ser ferretería, pues tenían un exceso de endémico de stock, es decir, tenían mucho más stock del que necesitaban, porque venían pues de vender muchas referencias, todas ellas bajo demanda independiente, y además en unos entornos muy competitivos, por lo tanto tenían que tener mucho stock para poder ofrecer toda la gama y después con muchos puntos de venta. A raíz de la crisis, grandes del sector en España quebraron precisamente porque la empresa, la dimensión de la misma era insostenible y muchos fueron a la calle. Este grupo de empresas, precisamente para evitar las consecuencias de la crisis, hasta el momento habían compartido sinergias. Sinergias quiere decir, pues, lógicamente, intereses comunes. Y, por ejemplo, compartían costes de asistencia a ferias, habían creado una marca entre ellos para que se les identificara. Y así, pues, podían hacer publicidades en revistas especializadas con la marca tal de distribución que en tu zona se llama tal. Entonces también decidieron importar una marca blanca de China, comprando por volumen, y eso les permitía ofrecer unos precios muy competitivos. Y tenían acuerdos ventajosos con cierto tipo de proveedores de servicios, ya no de producto, sino de servicios. Por ejemplo, todas ellas necesitaban sistemas de seguridad, todos necesitaban ERPs, todos ellos necesitaban flotas de vehículos, material de oficina, asistencia jurídica, servicios de gestoría fiscal, financiera, contable. Por lo tanto, pues compraban a nivel agregado o llegaban a acuerdos a nivel agregado con ciertos proveedores de cara a obtener un mejor precio. También realizaban formaciones conjuntas en producto también, en gestión de empresa, y tenían algún acuerdo muy puntual con algunos grandes proveedores del sector que les permitía pues, ofrecer también mejores condiciones, ¿de acuerdo? Entonces sí que compartían una serie de intereses comunes. Sin embargo, insisto, entre ellos no había accionariado cruzado, tenían diferentes dueños, diferentes números de identificación fiscal y todas ellas, lo interesante es que no operaban en el mismo lugar geográfico y por eso no eran competencia. Este es un poco el tipo de producto que tocaban, radiadores, calderas, todo el material que puede entrar en una cocina o en un lavabo de una vivienda, mecanismos, es decir, todo lo que son conectores, válvulas, cables, accesorios. Imaginaros todo lo que puede representar esto a nivel de SKUs, ¿ok? Por lo tanto, se encontraban realmente con un entorno muy complejo que gestionar. Tenían entre 15 y 20.000 referencias de media por empresa. Se gestionaban a nivel de SKU location, es decir, hacían una aproximación a la demanda bottom-up, de tal manera que iban agregando las ventas por punto de venta para poder consolidar
después las previsiones a efectos de compra a proveedores. Tenían, lógicamente, también una importante customización del producto, una complejidad técnica y de instalación del producto que pues normalmente se tenía que hacer cursos técnicos a instaladores y a especialistas para que pudieran pues, realizar una buena aplicación del producto y por tanto pues se convirtieran un poco en tus promotores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando se planteaban la reforma de una vivienda, pues cuando se planteaban un edificio nuevo, pues que iban a un producto competitivo vía precio, vía prestaciones y que además fuera fácil de instalar. Por tanto, todo ello configuraba pues realmente un producto exitoso. A partir de ahí, ¿qué pasaba? Estamos en un mercado de mucha innovación, estacional también, y ciclos de vida de producto cada vez más cortos. Y adicionalmente, como hemos comentado, se venía por un exceso marcado porque estas empresas, para poder suministrar correctamente al mercado, la mayoría parte de ellas tenían un exceso de stock relevante, ¿de acuerdo? También en parte generado por estos de seguridad mal diseñados. Y después, pues el desconocimiento a veces de lo que supone tener el stock en un almacén, ¿de acuerdo? Costes asociados a la tenencia del stock y algunas de ellas obsolescencia creciente. Por lo tanto, un entorno en cuanto a producto complejo. Después, en cuanto a proveedores, pues ¿qué pasa? Son un grupo de 21 empresas de carácter familiar, sin tampoco demasiado volumen, que lógicamente para empresas, grandes distribuidores del sector, como puede ser Schneider Electric, una de vuestras compañeras trabaja en ella, Prysmian, General Cable, cualquiera de ellas, incluso lo que podemos hablar de Osram, Philips, Sylvania, pues no eran representativos, por tanto eran un cliente más, no eran un cliente importante. Se tienen que enfrentar a un mercado en el cual hay un oligopolio de proveedores, son los que son, tampoco es que haya muchos a nivel global, por lo tanto tienen capacidad de fijar precios y márgenes y condiciones de entrega. No habían los contratos marco, no habían las reglas por decir algo, del funcionamiento de la contratación o incluso pues de los rápeles a final de año, que son los descuentos por volúmenes fijados. Tampoco había homologación de proveedores en el grupo, es decir, se compraba al proveedor pues, que conocían y a veces quizás no era el más adecuado. No había marketing de compras, el analizar un poco el ecosistema de proveedores para poder decidir cuál es el más interesante. Unas cantidades mínimas de compra elevadas y muchas veces no reales, ¿no? Con el tipo de producto que se adquiría. Y muchas veces, debido precisamente al primer punto, a lo que era un oligopolio de proveedores y que este grupo de 21 empresas tampoco eran muy grandes a efectos de volumen de compra, pues se tenían que enfrentar muchas veces a lead times no fiables, ¿ok? Por lo tanto, ya lo veis, complejidad respecto al producto, respecto al manejo del proveedor y también con una problemática importante. ¿Cuánto tiempo sobrevivió esa empresa? Son 21 empresas, Karim. Son 21 empresas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un grupo de empresas que se asocian para hacer una serie de compras puntuales, pero que llegan a una conclusión que es la que vamos a ofrecer ahora. Ellos se reúnen con cierta periodicidad y de estas 21 empresas, del grupo este que hemos llamado SACME, hay 9 que tienen gerentes quizás más preparados, con mayor formación, con mayor visión empresarial, una visión más estratégica y que están muy preocupados por la situación. Primero, la crisis del mercado, que pasó cuando cayó Lehman Brothers y con toda la crisis inmobiliaria, pues lógicamente se dejó de construir. Si se deja de construir, este tipo de empresas dejan de vender, tienen que ajustar sus plantillas, tienen que reducir sus volúmenes de negocio. Por tanto, era un entorno totalmente adverso para ellos. Y además de la dificultad de gestión, ya lo hemos visto, por la cantidad de familias, de escayos a manejar, la idiosincrasia de los proveedores, pues se encontraban con dos problemas adicionales. Trabajaban muchísimo artículo slow mover,
de baja rotación, LAMPIs o slow movers, LAMPIs irregulares, y después estos artículos adicionalmente tenían cantidades mínimas de compra elevadas. Por lo tanto, aquí se daba aquella matriz que una vez ya presentamos en una de las videoconferencias anteriores, en las cuales pues, era necesario un altísimo número de referencias en el almacén para generar unos porcentajes de ventas muy bajos. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Pasaba que tenían un cierto porcentaje de stock en el cual habían muchos artículos que generaban muy poca facturación, que además se movían muy lentamente y que les obligaban a comprar mucho de esos artículos. Entonces, imaginaros, son 21 empresas, pues si yo quiero trabajar un mecanismo, por ejemplo, que imite un mecanismo antiguo, porque hay muchas reformas en mi barrio o en el centro de la ciudad que quieren mantener los edificios con las características de hace 100 años y tienen unos mecanismos, unos interruptores que conectan la electricidad con un cierto diseño vintage o retro. Si yo quiero trabajar este producto y a mí me están ofreciendo que para poderlo comprar tengo que adquirir 50 unidades, pues me están obligando a un sobrestock porque yo tengo unos consumos por debajo. Quien dice esto, otro tipo de mecanismo, otro tipo de luminaria, pero claro, ese problema lo tengo yo, pero adicionalmente lo tienen varios de las empresas de este grupo. Si son 21, ese problema igual lo tienen 6 empresas. Y entonces llegaron a la conclusión de decir, si yo estoy por encima ya con un stock elevado y adicionalmente tengo encima penalización por parte de los proveedores para muchos de mis artículos irregulares y lentos, ¿por qué no vamos más allá? Hacemos un esfuerzo y pasamos a una integración real del grupo de estas 21 empresas y ya que estos artículos slow movers, irregulares, nosotros no somos capaces de gestionarlos de una manera conveniente, exitosa o rentable, porque además de que compramos con unas cantidades obligadas, son productos que nos cuesta mucho de forecastear, de hacer previsiones consistentes porque no tenemos el know-how necesario para ello. ¿Por qué no externalizamos la gestión de estos artículos, los 21 empresas, a un centro de servicios compartido, a un nuevo ente que financiemos entre todos y que nos permita externalizar este tipo de productos y que se encargue directamente él, este nuevo ente, por decirlo de alguna manera, este nuevo almacén regulador, nosotros lo alquilamos o lo construimos, dependiendo del horizonte temporal, lo dotamos de tecnología, tanto a sistemas de SGA como sobre todo un RP potente y que además tenga una suite especializada en previsión de la demanda y gestión de aprovisionamiento como aquellas que comentamos en su día, como podrían ser Slim Stock, Tools Group, RELEX, Forecast Solutions, GDRS, APO de SAP, etcétera. Y contratamos a un profesional que conozca a los proveedores, pero además que esté preparado para poder realmente gestionar este tipo de productos. Por tanto, el proyecto en sí parece interesante, ¿de acuerdo? Vamos a externalizar un problema a un organismo, un almacén que creamos entre los 21, que nos gestione la problemática de la compra de estos artículos en función de un forecast mucho más real que el que somos capaces de hacer nosotros a nivel de cada empresa y que sea capaz de gestionar volumen, porque entonces no va a comprar para mí, va a comprar para los 21. Si yo compro solo y me obligan una caja de 50 y luego hay 6 empresas más de las 21 que también les obligan a comprar una caja de 50, al final nos obligan a comprar 300 entre todos. Y quizás no es necesario el almacén este nuevo, quizás con comprar 2 cajas, que serían 100, habría suficiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se les genera un proyecto en la cabeza para
que se analice qué artículos son los irregulares y lentos de toda la organización, que además sean susceptibles de poder ser trabajados en este almacén, qué nivel de servicio deberían tener y, lógicamente, tenemos que poder comparar la nueva estructura con la actual. Es decir, ahora tenemos 21 empresas con una serie de gestión en compras respecto a estos artículos. Pasaríamos a tener estos artículos externalizados, por lo tanto, la idea es que nos los quitamos de encima, no somos capaces de hacerlo bien, por lo tanto, los externalizamos y este almacén nuevo lo que hace es gestionarlos de una manera mucho más adecuada, rentable y nos produce un beneficio. Pensad que, lógicamente, para que esto se pueda vender, digamos, comprar por todas las 21 empresas, tiene que haber, lógicamente, un beneficio claro respecto al stock que se tenía y al stock que se lo iba a trabajar en ese momento. Y después, lógicamente, una logística muy eficiente para poder determinar que la entrega sea rápida y que el cliente, si se acepta un plazo de entrega, que ese sea respetado. Pasaríamos a entrar en una dinámica de funcionamiento un poco como lo que puede ser una farmacia. Sería el almacén regulador una cooperativa farmacéutica, en este caso no es el caso porque estamos hablando de material eléctrico, saneamiento y calefacción, pero la idea es que entregará en cuestión de horas o como máximo al día siguiente. ¿Hasta ahora me pilláis? ¿Me seguís la explicación? Vale, perfecto. Muy bien, pues entonces, ¿cómo funcionan los RPs que tienen suites? Más que los RPs, ¿cómo funcionan estas aplicaciones de software que normalmente se implementan sobre el RP para generar una modelización de demanda, un forecast y unas propuestas de compra consistentes? ¿Cómo funcionan? ¿Ellos qué hacen? Cogen los datos históricos de ventas que tiene el RP. Mínimo 24 meses. ¿Por qué? Porque así se puede detectar estacionalidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, lógicamente, cuantos más meses mejor. Si tenemos un histórico de 6 años, lógicamente el forecast va a ser muchísimo mejor que si solamente trabajamos con 2 años. Mínimo 2 años por el tema de estacionalidad. A partir de ahí, cuanto más mejor. ¿De acuerdo? ¿Qué se hace? Se recogen los datos de todos los puntos de venta que hay, se consolidan, se agregan y se hace un forecast. Bueno, lo que se hace es una modelización de demanda en función de si son artículos normales, semirregulares, irregulares, lentos, todas las demandas cero. Cada una de estas macroclases, pues desde los fast movers, tendencias crecientes, decrecientes, todo lo que vimos en las otras clases. Y entonces, con esta modelización, ¿qué hacen los sistemas? Tienen una batería de algoritmos, el machine learning, lo que ahora se podría llamar inteligencia artificial, que lo que hacen es intuyen, en función de la serie temporal que le estamos introduciendo, qué algoritmo va a funcionar mejor. Y muchas veces aplican directamente el algoritmo, si es muy claro y muy evidente el patrón de ventas de ese artículo, o bien, si no es tan evidente, lo que hacen es, como tienen una batería muy importante de algoritmos y ese es el know-how, el valor añadido de estas herramientas, porque normalmente estos algoritmos no los crean en la propia empresa, sino que si es una empresa de estas especializadas, como digo, Tools Group, Forecast Solutions, SlimStock, cualquiera de ellas, trabajan con universidades y trabajan con universidades muy potentes, con cátedras de matemática aplicada y econometría. Por ejemplo, Tools Group trabaja con el Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, ¿de acuerdo? SlimStock trabaja con universidades holandesas. RELEX también trabaja, Forecast Solutions trabaja con universidades del norte de Europa. Por tanto, son know-hows que se van desarrollando a base de peticiones y casuísticas que se van encontrando cuando van desarrollando producto. Entonces, ¿qué hacen? Cogen y de esa batería de preguntas, esa batería de algoritmos, aplican inmediatamente, en cuestión de milisegundos, aquel que consideran que va a ir mejor en función de la serie temporal. Por tanto, yo aquí, imaginaros, tengo una serie temporal de datos y la máquina interpreta que se le puede aplicar 4 o 5 algoritmos exitosos. ¿Qué hace? En milisegundos aplica los algoritmos
y lo que hace es calcular el forecast accuracy del resultado de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Lógicamente, asigna el algoritmo con el menor error, ¿ok? Por lo tanto, asigna el algoritmo con el menor error y genera una previsión para 12 meses. Siempre es 1 más 11, que puede ser que la máquina en función del time bucket, que es normalmente el periodo de cobertura, si tú trabajas en una empresa de importación desde China y tienes incluso producto que tiene un make to order de 3 meses de fabricación más 2 meses de entrega, quizás te está mostrando un horizonte temporal del año. Si estás trabajando en un retail que es prácticamente cambio diario o cada 2 días y se compra diariamente, pues te mostrará el mes, ¿de acuerdo? Karin dice, obvio, ya pasaron por la etapa de estandarización máster, data homologando los códigos de cada empresa al sistema RP. Bueno, espérate, no te precipites, porque ahí están las preguntas que van a surgir, porque lo discutiremos la semana que viene. Muy interesante tu reflexión, Karen. ¿Qué tipo de algoritmo utiliza? Uno lo puede parametrizar. Jonathan, los algoritmos son aquellos que comentamos en el otro día y tenéis en la slide de Demand Modeling, que son pues el Croston, pues hay desde los modelos ARIMA, Croston, Box, Jenkins, todo el capítulo de series temporales, suavizados exponenciales, dependiendo. Luego hay otros mucho más específicos, porque cuando ya hablamos de regulares y lentos, la batería se escapa. Son tan complejos que muchas veces incluso una persona que haya estudiado a fondo todo el capítulo de ciencias le cuesta entenderlos, ¿de acuerdo? La cuestión es que se generan el mejor previsión, ¿de acuerdo? Es importante que luego sepamos qué pasa. ¿Por qué? El sistema ha hecho una previsión para 12 meses. ¿Cómo sabemos si vamos bien o vamos mal cuando hacemos una previsión? La única manera de saberlo es compararlo con la realidad. Por lo tanto, cuando se cierra el próximo mes, o sea, cuando se cierra el mes en curso, se suben los datos para comparar con las previsiones que se realizaron, ¿ok? Para realizar precisamente ese forecast accuracy, ese cotejo para ver los errores, el más menos la suma de los errores al cuadrado, que es la única manera de que no se neutralicen entre ellos. Es en este momento, chicos y chicas, es en este momento cuando se coteja el forecast con lo que realmente pasó, en el cual se diseñan una serie de alarmas que quiere decir, avísame si la diferencia entre lo forecasteado y el comportamiento real supera unos holguras, unos límites que yo considero relevantes. ¿Ok? Y estos son la génesis de las excepciones de previsión. Ahora veremos ejemplos concretos, ¿de acuerdo? Entonces es importante. Lo importante es que los sistemas se retroalimentan porque este último mes que se ha subido pasará a la batería de histórico para el siguiente cálculo. Por lo tanto, este mes se va a incorporar ya para el forecast del siguiente y así sucesivamente. Por eso dicen machine learning, porque la máquina aprende, va aprendiendo progresivamente. Baby dice, en el caso del grupo farmacéutico que dice María, considera la demanda de muchos productos, una demanda típica. Consejos en este caso, tengo en cuenta para el forecast. A ver, Baby, estamos hablando de una cosa totalmente atípica, como tú dices. Pasó en su momento, afectó durante unos meses y luego desapareció. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta para el forecast durante el periodo que entendíamos que ese efecto se iba a prolongar. Cuidado con el tema de promociones, como también comenta tu compañera Jennifer. La planificación comercial, ya lo dijimos el otro día, si las promociones son en las más etapas del año, conviene mantenerlo. Si son promociones puntuales que no se realizan en las mismas épocas, conviene filtrar los datos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es las excepciones de previsión que se generen, son las que ha diseñado el Demand Planning. ¿De acuerdo? El Demand Planner. Y ahora veremos una serie de ellas. Sin embargo, ¿por qué os presento estas slides? Porque lo importante es que para el próximo día penséis en este entorno que os he descrito de 21 empresas distintas, con una problemática de producto muy, muy compleja, con muchos SKUs,
un oligopolio de proveedores que desean hacer la externalización de los artículos irregulares y lentos a un organismo o un nuevo almacén regulador, ¿cómo plantearíais vosotros la realización de este proyecto? ¿De acuerdo? ¿Cómo la plantearíais? Pensad, ¿qué tipo de datos se tienen que pedir? ¿En qué formato? ¿Qué problemas pueden aparecer? ¿Qué decisiones se tienen que tomar? ¿Cómo se podría financiar este nuevo almacén? ¿Qué problemas podrían haber a nivel logístico? ¿Qué problemas podrían haber a nivel de gestión? ¿De acuerdo? Por lo tanto, os dejo eso un poco en la cabeza para que penséis cómo lo enfocaríais y lo vamos a discutir en la próxima videoconferencia del próximo jueves. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues dicho esto, vamos con las excepciones de previsión, que sean, insisto, aquellas alarmas que diseña el Demand Planner que aparezcan, se disparen cuando se sube el último mes cerrado, se compara con el forecast que se realizó para ese mes y aparecen diferencias. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tipos de excepciones de previsión existen. Por ejemplo, tendencia elevada. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos el histórico, que son las barritas azules, y la previsión, que son las barritas verdes. ¿Qué tenemos? Tenemos siempre, en el sistema nos va a mostrar, para que precisamente podamos comparar, el histórico de los últimos 12 meses. Aquí tendría que haber 12 barras, ¿de acuerdo? Y nos va a mostrar 12 barras más. Yo se lo he puesto unas cuantas para que cupiera bien en la slide y se vieran bien. A partir de ahí, lógicamente, todo esto viene de un histórico anterior que ha generado estos comportamientos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros... Os lo he mostrado así porque los sistemas lo muestran así. El histórico de consumos y la previsión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué sería una tendencia elevada? Una tendencia elevada sería aquella en la cual las previsiones que nos muestra el sistema tienen lógicamente una tendencia creciente y que a 12 meses vista, que estaríamos hablando de acá, vamos a utilizar ya el lápiz, es decir, aquí podríamos estar hablando ya del doble respecto al último mes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso tendríamos que realmente esto podría llegar aquí y podríamos estar a este nivel. ¿Esto es relevante? Depende. Si es un producto nuevo que sabemos que va a tener una aceptación en el mercado, entendemos que tampoco tiene que ser tan raro que se produzca este comportamiento, ¿verdad, chicos? Pero quizás nos conviene o nos interesa que el sistema nos avise. Por lo tanto, dependerá de nosotros que si a un año vista se va a vender el doble, imaginaros un producto que sea complejo de acopiar, que no sea tan fácil de obtener en el mercado y que pues, pueda traer un cierto problema. Por tanto, quizás sí que nos convendría saberlo. ¿Me oís? ¿Me oís? Ah, no, ¿verdad? Ahora sí, vale. Que me daba la sensación de que había como un problema. Vale, vale. Pues esto, si yo tengo un producto que el sistema interpreta que a un año vista voy a estar vendiendo el doble, yo tengo la capacidad de decir, avísame. Y si yo considero que eso es relevante, genero una alarma. Por ejemplo, otro caso, última demanda negativa. Estaríamos en este caso de aquí. Resulta que tenía una proyección positiva, sin embargo, el último mes ha sido negativa la demanda. ¿Cómo puede ser una demanda negativa, me decís? ¿Qué podría generar esto? Venga, chicos, ¿qué pensáis que puede generar una demanda negativa?
¿Qué es lo único que puede generar una demanda negativa? Efectivamente, efectivamente, devoluciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo puedo haber vendido aquí 10 y me pueden haber devuelto 15. Por lo tanto, realmente yo tengo un -5. Lógicamente, todos, ¿eh? Y tendréis claro que esto es una obsesión y es normal. Primero, puede haber un problema de no calidad. Me pueden estar devolviendo material porque hay un problema de no calidad. Me pueden estar devolviendo material a veces en ciertos sectores porque hay picaresca, ¿no? Es decir, ellos han comprado un volumen importante con un descuento, imaginaros, pues 100 toneladas de un producto y luego pues yo les he hecho un precio y luego resulta que ellos no necesitaban más que 80 y con 80 no llegaban al descuento de los 100. ¿Qué hacen? Me van devolviendo material y como me van devolviendo cada mes material, finalmente yo les he vendido 100 con el descuento de 100, pero no les tendría que haber hecho el descuento porque realmente me han comprado 80. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Por ejemplo, mala reputación, ¿de acuerdo? Como dice Efraín. La cuestión es que puede producirse. Yo quiero que si esto se produce, me avisen. ¿Qué pasa? Hay otro caso, última demanda cero. Acá también podría pasar. Sería, pues imaginaros, pues que yo vendo lo mismo que me devuelven. Sería también mucha casualidad. Sin embargo, también en muchos casos solamente es justificable si el proveedor no ha servido. Esto puede indicar que ha habido una rotura de stock en el proveedor, ¿correcto? Yo quizás también me interesaría que esto me lo avisaran el sistema. Última demanda elevada, un outlier, un efecto látigo o un nuevo cliente, algo que ha hecho que los consumos reales se hayan disparado normalmente más de 4 veces la desviación típica del producto. Por lo tanto, lógicamente, a mí me interesa que el sistema me avise. Imaginaros que yo estoy en un entorno que tengo 30.000 SKUs. Yo me interesaría mucho conocer los problemas reales que pueden tener en mi portafolio de productos. Por eso se llama gestión por excepción, porque yo solamente me voy a focalizar en las excepciones, porque todo lo demás va a ir en piloto automático. ¿De acuerdo? ¿Qué porcentaje de incremento podemos tomar como referencia para llamar demanda elevada? Pues Fausto, lo que comento 4 veces la desviación típica de la serie. Por lo tanto, si hay, por ejemplo, una serie que tiene una desviación típica muy pequeña, pues realmente saltaría antes la alarma. Si hay una serie que tiene una desviación típica grande, por ejemplo, en este caso es una desviación típica pequeña dentro de lo que cabe, porque no olvidemos que la desviación típica realmente es la desviación respecto a la media. ¿Ok? Entonces, 4 veces. 4 veces lo que sería la desviación típica. Estos son parámetros que se pueden cambiar, pero habitualmente suele ser eso, 4 veces la desviación típica. Entonces, pues si pasa esto, avísame para que yo identifique qué es lo que ha podido pasar. Última demanda inferior, lo contrario. Imaginaros, si yo habitualmente vendo a este nivel y en este caso he vendido esto, pues puedo estar, como hemos dicho antes, con un problema de servicio por parte de los proveedores, puedo estar con que han irrumpido un actor, un competidor con una promoción muy fuerte y me ha robado clientela, puede ser que haya tenido un problema de calidad, puede ser incluso que haya tenido problemas con mi fuerza de ventas y que uno de mis principales Key Account Managers, pues quizás pues haya estado enfermo, no lo sé. La cuestión es que el sistema me avise, yo después ya identificaré las causas, ¿de acuerdo? Más excepciones de previsión, por ejemplo, los trackings. El tracking aviso quiere decir, hay un cambio patrón, o sea, hay un claro cambio en el patrón de consumos. Por lo tanto, esto solamente puede producirse si ha habido manipulación de las previsiones durante la gestión. Me explico. Si yo estoy utilizando el sistema de una manera científica, con data depurada, es decir, consistente, y mi forecast es correcto, lógicamente mis compras serán correctas. Yo, si mi forecast me dice que durante el próximo mes voy a vender 30.000 unidades y me da un patrón, como puede ser este, por ejemplo, me da un patrón de ventas como puede ser este de acá,
voy a borrar las anotaciones, como puede ser este de acá, pues yo, lógicamente, si luego cuando se cierra el mes anterior y se sube el comportamiento real, yo durante ese mes he estado manipulando la previsión, al final no voy a saber si el sistema me dio un buen forecast o no, porque yo he estado trabajando sobre ello. Una cosa es el forecast colaborativo, que es enriquecerlo. Otra cosa es alterarlo de una manera sensible. Cuando se altera de una manera sensible, puede pasar que hay un desajuste de en torno a un 30%, entre un 30 y un 50% de las previsiones. Como podéis ver, aquí realmente el histórico tiene una proyección ascendente y, sin embargo, el forecast tiene una proyección a más bajo nivel y con una cierta irregularidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí alguien ha estado manipulando. También quiero que me avise el sistema. ¿Por qué? Porque hay sistemas que son, bajo mi punto de vista, excesivamente colaborativos. Es decir, cualquier persona con la autorización adecuada de cualquier departamento que intervenga en el SOP puede manipular la previsión. Y esto no es lógico, porque si un departamento de planificación finalmente es realmente el responsable de la misma. Ya cuando esté de esa diferencia, ya tendríamos un tracking crítico. Y a partir de que haya más de un 50% de desviación, la mayor parte de los sistemas actúan automáticamente y recalculan el forecast. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos concretos. Muy bien. Tenemos acá una tendencia elevada, ¿ok? Tenemos aquí el histórico y aquí las previsiones. Como podéis ver, tiene una tendencia muy pronunciada al alza, ¿ok? Poneros la gorra de planificador. ¿Cómo interpretaríamos estas gráficas? Venga, aportaciones. Es vuestro turno. ¿Cómo interpretaríamos estas gráficas? Es un aumento de venta, lógicamente. Está claro de que hay una proyección muy fuerte, pero yo me centraría, como ha dicho Alejandra, mira, vamos a analizar el histórico, porque sin el histórico no se puede entender el forecast. ¿Esto qué pensáis? ¿Que sería un artículo estacional? ¿Qué pensáis? ¿Eso puede ser un artículo estacional? No, ¿verdad? No parece estacional. No. Vamos a ser un poco científicos. ¿Qué es un artículo regular? Seguro, porque tiene 12 meses de venta al año. ¿Ok? Es un artículo que parece que tiene una importante rotación. Por lo tanto, sería un artículo de alta rotación. No fast mover. Si fuera fast mover, sería plano. ¿De acuerdo? Sin embargo, si este artículo fuera estacional, como estamos ahora en estos momentos comentando, ¿sería lógico que tuviera esta previsión? No, ¿verdad? Por lo tanto, está claro que no es estacional. No es estacional, porque si fuera estacional, pues la proyección de la previsión tendría que encajar con este patrón. ¿De acuerdo? Dicho esto, ¿cómo sabemos si es un artículo nuevo? Tendríamos que irnos atrás. ¿Ok? Analizar el año anterior. Sin embargo, sí que parece realmente que es un artículo nuevo. ¿De acuerdo? Tiene toda la pinta. Por lo tanto, si yo ahora tuviera que hacer una afirmación, yo creo que sí, que sería un artículo nuevo y además con una proyección ascendente muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué opciones podríamos tener acá, chicos? Tendríamos una opción. La primera de todos, creernos la proyección. Perdón, ostras, esto ya es que ya no me salen bien ni las rayas rectas. Creernos la proyección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nos creemos la proyección, lo podemos dejar tal cual. Otra opción, ¿cuál sería? Matizarla, porque si nosotros esto lo proyectamos con una recta de regresión lineal, en el cual hay un alfa y una pendiente, podríamos estar realmente en una recta así. Quizás entonces esto sería exceso de stock, ¿correcto? Por lo tanto, también podríamos optar por proyectarlo en función exclusivamente del histórico, sin tanta tendencia creciente. Sería otra opción, ¿eh? Estamos analizando opciones válidas. ¿Qué es lo que las validaría?
Pues las validaría pues el conocimiento del producto, de la competencia, del mercado, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería una intervención, pero hay otra intervención. ¿Qué os parece? ¿Qué series de este gráfico? ¿Qué series del histórico pensáis que le da una tendencia tan creciente a la proyección? Analizar los 12 meses de histórico y decidme qué meses creéis que es lo que les da una tendencia creciente tan elevada. Chicos, ¿cuáles pensáis? El sexto mes, chicos, poneros las pilas, ¿eh? Chicos, 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 poneros las pilas. Poneros las pilas porque no lo estáis entendiendo. No lo estáis entendiendo. A ver, ¿qué es una tendencia? Venga, ¿qué es una tendencia? Más de 3 puntos. Bueno, de hecho, la tendencia de esto no lo genera más de 3 puntos, ¿eh? La tendencia la genera toda la serie. ¿De acuerdo? Una tendencia es un patrón, ya sea al crecimiento, al decrecimiento, a la estacionalidad. ¿De acuerdo? Y entonces no podemos hablar de tendencia si no tenemos suficientes datos. En este caso, la tendencia tan elevada se la está dando toda la serie, ¿ok? Pero decís, no, el sexto mes. ¿Por qué? ¿Porque es el más alto? No. Aquí tenemos dos tendencias en esta serie, ¿vale? Sí, efectivamente, José Antonio, la regresión lineal. Si yo aquí aplico la regresión lineal y yo cojo y esta serie la descompongo en dos, si yo aplicara acá una recta de regresión lineal, tendría esto. ¿Alguien la ve negra, la pantalla? Pues los que... Es que esto no sé lo que pasa, tiene que ser la Blackboard. Los que la veáis negro, la que la veáis negro, salir y volver a entrar, porque esto ya es como el otro día, el fantasma. Este es el fantasma de OBS que se manifiesta. Bueno, lo que estábamos hablando. Lo que estábamos hablando. Si yo aquí hago una recta de regresión lineal, la tendencia sería esta. Si yo intento hacer una recta de regresión lineal en esta serie, la tendencia sería esta. ¿Me seguís? Si yo cojo estos números del primero al sexto mes y aplico una recta de regresión lineal, la tendencia sería esta. Si yo repito con los otros 6 meses, eso sería la descomposición de series. ¿Veis que cambia perfectamente la pendiente, el alfa de la recta? ¿Se entiende mejor así? ¿Sí o no? Vale. Entonces, tenéis que aprender a interpretar las gráficas, chicos, porque la tendencia no la da un mes. La tendencia la da toda la serie, o bien si la descompones, que es un método súper potente a la hora de calcular estacionalidad. Lo que es la descomposición de las series temporales. Y ahora repito la pregunta. ¿Quién le da esa tendencia tan alta a la previsión de la serie del histórico? ¿Los primeros meses o los últimos? El primer semestre, efectivamente. No, los últimos no. Los primeros, Armando. Los últimos no, los primeros 6. Tenemos que analizar la serie de verde, ¿eh? La serie verde. Vamos a repetir. Vamos a ver. Es pura estadística y pura matemática, es regresión lineal. Yo no tengo en cuenta la serie azul, ¿de acuerdo? Yo ahora me voy al histórico. Yo miro el histórico y veo que tengo unos meses con unos crecimientos muy claros hasta el sexto mes y a partir del sexto mes veo, si os dais cuenta, de que el consumo se ha estabilizado. ¿Estáis de acuerdo en esto? Correcto, ¿no? Por lo tanto, si yo ahora aquí hago una recta de regresión lineal, la recta de regresión lineal es
esto es sencillamente aplicar una regresión lineal con un alfa a la pendiente, me saldría una curva así. Si yo ahora hago esto lo mismo con los últimos meses, me saldría una regresión lineal con esta pendiente. ¿Se entiende ahora mejor? Es un tema de haber estudiado más matemáticas que letras, ¿eh? No de nada más. Pues entonces, si analizamos la serie, realmente el que esto tenga una pendiente tan elevada lo está forzando en los primeros meses, chicos. Por lo tanto, para un planificador senior o avanzado, ¿qué pasaría? Diría, esto quizás es un producto que ha costado mucho de introducir, quizás un producto con una vertiente técnica, que es necesaria una cierta formación, una cierta aceptación por parte del mercado, y una vez se ha llevado esta formación, se ha formado la fuerza de ventas a los instaladores y se ha dado a conocer el producto, realmente se ha ido vendiendo muchísimo hasta establecerse en un nivel que más o menos es estable. Por lo tanto, si yo pensara esto, mi opción quizás para realizar la previsión no sería el considerar que voy a tener una proyección tan recta. Si yo tengo en cuenta y tengo suficiente información para afirmar lo que os estoy explicando, yo podría estos meses de acá descartarlos porque han sido la introducción y analizar que en los últimos meses el consumo prácticamente, si yo hiciera una media, estaría por aquí. Por lo tanto, forecasteando un poco más para tener en cuenta que proyección sigue teniendo un cierto crecimiento, igual podría hacer esta proyección en lugar de esta. ¿Me seguís? Por lo tanto, yo aquí tengo tres posibilidades. Yo acepto esta pendiente y lo dejo tal cual. Matizo la pendiente porque considero que el crecimiento no va a ser tan elevado ni tan alto, o bien lo neutralizo. Muy bien. Y ahora la pregunta sería, ¿cuándo creéis que esta excepción de previsión no tendría que ser chequeada? Es una pregunta compleja, ¿eh? Y vamos a reflexionarlo. ¿Qué es una barrita azul, chicos? ¿Qué es una barrita azul? ¿Qué es esta barrita azul? Venga. ¿Qué sería? La previsión, efectivamente. La previsión. Y con la previsión, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Calculamos el stock de ciclo, ¿correcto? ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo tengo una previsión, que esta sería la barrita azul. Y esta es la previsión para ese mes. Cuando yo multiplico la previsión por el periodo de cobertura, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es los consumos del mes, los estoy dividiendo por los periodos de cobertura. Imaginaros que yo tengo una cobertura, un periodo de cobertura, que es el tiempo de revisión interna del pedido más el plazo de entrega por parte del proveedor, más el tiempo de ubicación de la mercancía, aplicando el factor correcto al plazo de entrega. Imaginaros que yo tengo 4 semanas y que estoy en un entorno más o menos de consumo constante, ¿eh? No sería quizás este ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos? Tendríamos que mi periodo de cobertura, al ser una semana, 7 días, ¿correcto? Estaría dentro de la barrita azul. ¿Me seguís? Es decir, lo que yo necesitaría para cubrir la demanda del artículo sería lo que acabo de marcar ahora. ¿Se me sigue? ¿Vale? Perfecto. Por lo tanto, si mi periodo de cobertura fuera inferior al mes, a los 30 días, ¿se tendría que chequear esta excepción de previsión? ¿Qué pensáis? ¿Se tendría que chequear? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque el próximo mes se me va a recalcular el sistema y lo que pueda pasar dentro de esta semana no me afectaría.
realmente al forecast del próximo mes. Pero ¿y si mi periodo de cobertura fueran 4 meses, chicos? Igual a 120 días. ¿Se tendría que chequear o no? Efectivamente. Y mucho. Porque pensad que yo, si mi periodo de cobertura son 120 días, hoy compro para los próximos 120. Por lo tanto, si yo hago la proyección así, yo compraré todo esto. ¿Me seguís? Pero sin embargo, si yo forecasteo plano, todo esto me va a sobrar. Y lo que yo me equivoque ahora, lo voy a pagar caro porque hasta dentro de 4 meses no lo voy a poder rectificar. Por lo tanto, realmente todas las excepciones de previsión son mucho más importantes de chequear cuando los periodos de cobertura son elevados. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Esto es importante, porque las gráficas nos ayudan a entender muchísimo mejor las series temporales que no lo que es la serie en sí. Perfecto. Pues entonces tendríamos acá la explicación de lo que hemos estado comentando, ¿de acuerdo? Las posibles intervenciones en función de una cosa u otro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, última demanda en función de una cosa u otro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, última demanda elevada, lo que hemos dicho antes. ¡Tan! Esto puede ser. ¿Qué pensáis? Si esto puede ser una promoción, estamos hablando de que efectivamente eso puede ser una promoción, ¿de acuerdo? Pero si yo diseño unas alarmas en mi sistema de planificación, ¿es lógico que sea una promoción? ¿Qué pensáis? Si para mí es una alarma, es decir, avísame de algo desconocido e imprevisto, no tendría que aparecerme. ¿Me seguís? En teoría no. No sería lógico, porque la promoción tendría que tenerla yo controlada. Por lo tanto, si esto realmente es debido a una promoción, lógicamente es porque ha fallado la comunicación entre áreas. Hay algo raro ahí, porque no es normal que a mí me salte una alarma de algo que yo debiera conocer. Pero bueno, en este caso también es importante saberlo, ¿no? Efectivamente. Como estáis diciendo muy bien, Alejandro, puede ser un nuevo cliente, claro que sí. Puede ser un efecto látigo, una distorsión del mercado, que realmente no implica un incremento de demanda, sino una captura errónea de la señal de demanda que se va amplificando aguas arriba, como decimos en las slides. Por lo tanto, puede ser un efecto, por ejemplo, pandemia, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero claro, es importante conocerlo y que me avise. ¿Qué pasa? Si esto es un nuevo cliente, ¿qué haríamos? ¿Mantendríamos las previsiones así? ¿Qué pensáis? Si es un nuevo cliente puntual, sí. Pero si fuera un nuevo cliente que, por ejemplo, estamos vendiendo tochos para una nueva promoción de viviendas que se va a hacer en 4 fases y que tenemos un acuerdo con la constructora y va a estar trabajando durante 6 años, comprende, efectivamente, Karim, habría que, depende del acuerdo comercial y como ha dicho José Miguel, habría que subirlo. Por lo tanto, tendríamos que poner las previsiones a este nivel. ¿Correcto? Por lo tanto, eso sería muy importante conocerlo. ¿Qué pasa si esto realmente no es estructural y al contrario es coyuntural, es decir, una cosa puntual? Si lo subimos, las previsiones, puede ser que causemos un exceso de stock. Por lo tanto, importantísimo que nos avisen de estas cosas raras para que nosotros podamos actuar en consecuencia. ¿De acuerdo? Aquí está un poco la explicación. Dependería de lo que fuere y cómo se gestionara, pues que deberíamos mantenerlo a un nivel que sea un poco la resultante de forecastear sobre estas barras, o bien subirlo más arriba. ¿Ok? Muy bien. ¿Y luego qué tenemos? Tenemos una señal que podría ser el tracking. ¿De acuerdo? Tracking aviso, en este caso. ¿Qué tenemos? Tenemos una serie que es pues, realmente muy irregular, como podéis observar, pero que parece ser que en los últimos meses
va para abajo. ¿Qué pensáis que podría ser esto? ¿Podría ser un producto que tuviera tendencia a ser descatalogado? ¿Qué pensáis? O un desabastecimiento, como dice muy bien Fausto. Podría ser un producto que tendiera también a descatalogarse. Insisto, un producto estacional en este caso tendría sentido, ¿de acuerdo? No. Lo que podría ser, como dice Carlos, el fin de ciclo de vida del producto, pero también podría ser, como dice Horacio, un producto estacional. ¿Por qué? Porque está claro que esto no es una previsión correcta y por eso nos ha saltado la señal de tracking aviso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí podrían ser muchas opciones. La cuestión es que está claro que si fuera una señal de tracking aviso del 30%, tendríamos que intervenir. Si fuera más del 50%, ya sería un tracking crítico y la máquina recalcularía. ¿De acuerdo? Sin embargo, puede ser desde que sea un artículo que se está descatalogando, porque como ahora dice Vanessa, ha salido un nuevo artículo. ¿De acuerdo? Opción A. Puede ser un artículo estacional. Opción B. Puede estar sufriendo un desabastecimiento que esto hace que cada vez se esté vendiendo menos porque está fallando el proveedor. Como veis, hay muchas opciones. Incluso Efraín dice, un producto con un lote de mala calidad. A ver, ya sería una opción más difícil de creer, ¿de acuerdo, Efraín? ¿Por qué? Porque, claro, estamos hablando de un comportamiento negativo en cuanto a las ventas de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, claro, te diría, por ejemplo, si es un lote muy grande y se ha vendido a muchos clientes y se ha generado una alarma en el mercado de que nuestros productos son defectuosos, te lo compro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el D. Solamente si fuera un lote muy grande. Yasmir dice, ¿retrasos en la fabricación? Sí, podríamos estar igual que en la opción B, que sería desabastecimiento, ¿vale? Entonces, como podéis observar, aquí hay varias opciones, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando salta esto, hay que averiguar qué ha pasado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Hay que averiguar que por qué la previsión es así. Entonces, está claro que alguien manipuló la previsión, sin embargo, no tiene nada que ver con el producto. Entonces, si a ti te sale esta señal a principio de mes, tú tienes que tomar las riendas, porque aquí, primero, no permitir más accesos de nadie de otros departamentos, incluso en tu propio departamento, si no eres el único que hace planificación, o bien, normalmente tienen una tutoría, una auditoría detrás, los artículos, que te dicen qué usuario ha intervenido, qué modificación ha hecho y en qué fecha. Por tanto, se puede hacer un tracking de las decisiones tomadas respecto a este artículo. Sin embargo, insisto, como los efectos muchas veces son contradictorios, se solapan entre ellos y luchan entre ellos los efectos de las decisiones, al final no sabe realmente el por qué nos encontramos con esta situación. ¿Ok? Por lo tanto, ¿aquí qué pasaría? Tendríamos varias opciones. La primera de ellas sería también en función, y por eso he puesto este ejemplo, porque aquí la manera de ser del planificador también es muy importante. ¿Qué pensáis que haría un planificador atrevido cuando viera esta serie? ¿Qué pensáis que es lo que pensaría? Si fuera un planificador atrevido, aquello que toma decisiones bastante, no digo inconscientemente ni de una manera que no sea lógica, pero ¿qué pensáis que haría una persona atrevida con este producto? ¿Cómo forecastearía los próximos meses? No, eso no sería una persona atrevida, eso sería una persona conservadora, Alejandro. Efectivamente, José Miguel, una persona atrevida reduciría compras, efectivamente, y lo que haría es pensar que realmente estamos descatalogando.
y que este producto tiene tendencia a desaparecer del mercado. Por lo que habéis mencionado, porque hay uno sustituto, hay otro mejor, quizás más barato, o una innovación, que lo del sustituto en el mercado normalmente suele ser por un tema de innovación. Entonces, lo que se saldría, lo más lógico sería ir liquidando el stock, no comprar más, hasta que se fuera vendiendo y desaparecer. Eso sería un poco una persona atrevida lo que haría, ¿correcto? Sin embargo, como ha dicho muy bien Alejandro, una persona más conservadora, menos atrevida, ¿qué es lo que haría? Pues lo que haría sería, en lugar de pensar que este producto se está discontinuando, lo que pensaría es que este producto, lo más probable es que con un forecast estable los próximos meses, al menos podríamos analizar cómo se comporta este mes. Si este mes fuera a la baja, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos? Una excepción de previsión, que sería última demanda a la baja. Por lo tanto, nos estaría diciendo, te está sobreestoqueando. Entonces, si ahora me saliera el próximo mes así, yo quizás ya sí que podría tomar la decisión de bajar las previsiones el próximo. ¿Me seguís? Pero siendo conservador, perdón, o sea, siendo conservador, me garantizaría la venta. Porque si estoy equivocado y no va a la baja y sin embargo, por ejemplo, ha sido, como habéis dicho vosotros, un problema de abastecimiento, cualquier otra cosa que yo no tenga controlado, incluso mi fuerza de ventas no la tenga controlada, pues yo aquí garantizo la venta. De la otra manera la habría perdido. ¿Qué pasa? Si yo, lógicamente, como esto se va retroalimentando, si los próximos meses sigo a la baja, chicos, pues está claro, me he equivocado, el producto está fuera del mercado, por lo tanto, ya forecasteo así. ¿De acuerdo? Sí, claro que ayudaría y sobre todo ayudaría mucho, lógicamente, que los apartamentos hubiera un forecast colaborativo que fueran capaces, pues en este caso, marketing, que fuera capaz, ventas o incluso y más de detectar qué está pasando con este producto. ¿Ok? Por lo tanto, como vemos, hay diferentes opciones, diferentes casuísticas y lo que quería con la presentación del día de hoy precisamente es que les deis la vuelta y cuando veáis un gráfico de estos penséis que siempre puede haber muchas cosas detrás. ¿Ok? Pues muy bien, pues chicos, esto era un poco la presentación de hoy con estas casuísticas y luego la presentación del caso del almacén de SACME, que lo vamos a discutir el próximo jueves. Venga, ¿preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta? Si no, la podéis hacer llegar a través del capítulo de aportaciones, En el debate 3 algunos no tenemos respuesta. No pasa nada, Jennifer. No siempre se da respuesta a todo, es imposible. Yo voy dando respuesta. Ya habéis visto que di más respuestas al principio para que os lo tomarais en serio. En el segundo, la cosa dejé que fluyera más entre vosotros. Y en el tercero, lo que estoy haciendo es cuando hay un subhilo, que en la cosa pues se va comentando otras cosas o hay muchas aportaciones, entonces participo, ¿de acuerdo? Pero me digo que en el debate sois vosotros los que tenéis que debatir, no yo con todos vosotros, ¿de acuerdo? Yo tengo que hacer de moderador, por lo tanto, no te preocupes, El que no tengas respuesta, no pasa nada. En los debates se evaluarán todos de golpe, porque a mí lo que me interesa es ver la performance global que ha tenido el alumno a lo largo del módulo, no en cada debate, ¿de acuerdo? Dice, todavía me queda dando vuelta el debate de aportaciones, donde el valor de 22,17. Karim, ya hemos contestado. No te obsesiones, es sencillamente aplicar la fórmula de la desviación estándar. Es decir, y puede ser que la sumatoria, si no te ha dado, pues lo aplicarías mal. Si marco la fórmula de desviación estándar de Excel que he puesto en el debate, te va a cuadrar, igual que la cuadra de tus compañeros. A veces es una cuestión de decimales, porque ya por eso he puesto que era 22,17 con algo. Entonces, no te obsesiones. No.
la serie en principio es la que es, Karim. No te obsesiones, es decir, además estamos hablando de unos decimales. Horacio dice, ¿qué herramientas recomendarías para grandes volúmenes de SKUs con poco volumen? Ah, buena pregunta, buena pregunta. Muchos SKUs, pero que son más bien lentos, a un comportamiento lento, porque poco volumen, o irregulares en la franja baja, ¿correcto? Vale. No, el segundo ejercicio es exactamente igual que el que se hizo la semana pasada, y lo tenéis que hacer sábado y domingo. Y ya está, es la misma dinámica. Buena pregunta. Mira, las empresas se han especializado en software, ¿de acuerdo? Especialista en gestión de modelización de la demanda, previsiones de ventas y que emiten propuestas de compras. ¿Qué han hecho? Se han ido especializando en función de los clientes que han ido haciendo. Me explico. Es una manera de no competir abiertamente entre todos ellos. Ellos se han ido especializando, por ejemplo, Forecast Solutions es bastante bueno en retail. De hecho, otras como Slim Stock también sacaron la división retail para contrarrestar un poco a Forecast Solutions. Por ejemplo, Slim Stock es bastante bueno en distribuidores mayoristas, en lo que son intermediarios entre el fabricante y el retailer, el distribuidor final, el punto de venta. Y, por ejemplo, Tools Group, el Service Optimizer 99 Plus, han sido siempre muy buenos llevando fabricantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, trabajan con Ferrari, trabajan con Vespa, con Piaggio, trabajan con varios fabricantes de reconocido prestigio a nivel mundial y trabajan con ellos tanto para gestionar la fabricación, pero sobre todo para gestionar la demanda de recambios, ¿de acuerdo? Que encajaría un poco en el patrón este que mencionas, de artículos lentos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo me inclinaría para el Maintenance, Repair and Operations, el que sea el MRO, el Spare Parts, me inclinaría por Tools Group, por ejemplo. Cuidado, seguro que hay herramientas que también lo trabajan bien, pero el que tiene fama en el sector es Tools Group. Igual que si me preguntas por cooperativas farmacéuticas, el que te diría que tiene fama en el sector es Slim Stock, ¿de acuerdo? Si me preguntas por retailers, por ejemplo, te diría que Forecast Solutions. Sin embargo, por ejemplo, GD Edwards, de Mantra, de Oracle y todos estos, que hablo de Mantra, pero han ido cambiando de nombre, son muy buenos en grandes corporaciones multinacionales con mercados en todo el mundo. Y entonces son muy buenos a la hora de analizar los datos por país, por canal. Es decir, es interesante tu pregunta, mucho, porque realmente cada herramienta tiene un targeting en sus algoritmos, pero además está diseñada en cierta manera, por ejemplo, para los promos, para los eventos promocionales, para el tema de poder manejar los ejes de la salida de la información, en función también de cómo se presentan las gráficas y cómo se puede disgregar. Por ejemplo, el primero que sacó una herramienta muy interesante, en este caso fue Tools Group, que te sacaba la organización a nivel mundial de los distintos almacenes reguladores de una organización, con todos los puntos de venta que dependían de ellos, y entonces tú podías hacer clicar y arrastrar, ¿de acuerdo? Y podías coger un almacén regulador, por ejemplo, que estaba en Italia y llevarlo, por ejemplo, a el centro de Europa, podías llevarlo a la República Checa, podías llevarlo a Alemania, y te recalculaba inmediatamente todo el reaprovisionamiento de toda la red en Europa. Por lo tanto, comprender la potencia de este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Interesante. Mira, siempre cuando la gente me hace este tipo de preguntas, les remito al cuadrante Gartner, ¿de acuerdo? Si no lo conocéis, os lo aconsejo. Gartner, y buscar cuadrantes y buscar el tipo de software que deseáis. Esto os puede ayudar también en los TCMs, ¿de acuerdo? Y ahí dice los software leaders, los seguidores, los que son más competitivos en unas funcionalidades, en otras puede ser interesante. ¿Ok? Sí, no, es la Biblia. Realmente es muy bueno a la hora de saberlo. Después, ¿cuál es lo que recomendaría para que sea de Man Planner o Supply Planner? Es muy interesante la pregunta también, Yasmir. La cuestión es que la literatura que hay
o es muy específica de sectores concretos, o bien es literatura muy genérica. Entonces, yo me remitiría a las, por ejemplo, las páginas web que salen en la bibliografía de la guía, ¿de acuerdo? Como Supply Chain Insights, como Supply Chain, era Supply Chain Best Practices, algo así, y lo que haría es entrar en páginas web especializadas en este capítulo, ¿de acuerdo? Con una búsqueda por internet, porque a veces es más interesante un artículo que no el ir directamente a algo más elaborado, ¿de acuerdo? Insisto, lecturas interesantes para los demand planners. Yo empezaría por descargar los folletos y todos los manuales o bien, no sé cómo lo diríamos, píldoras de intervenciones de todas esas empresas que hemos comentado. Las puse una vez en el foro y ahí os podéis descargar literatura muy interesante, sobre todo para entender la correlación entre nivel de servicio, el tema del volumen de stock, cómo se trabajan diferentes tipos de artículos, cuál es la intervención prioritaria para luego realizar intervenciones más ajustadas, cuál es la manera de obtener el ROI en más corto plazo, el ROI de la operación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Pues bueno, nada, animaros a seguir adelante. Dilcia dice, volviendo al debate, se espera los participantes que no... Lo único que se espera, Dilcia, es que la gente intervenga. Y hay muy buenas aportaciones muchas veces sin tener conocimiento del tema, sino sencillamente hacer una reflexión sobre cómo os gustaría a vosotros gestionaros. ¿De acuerdo? Sencillamente muchas veces ponerte la gorra. Yo nunca he penalizado a nadie, ni lo pienso hacer en toda mi vida. Es más, las valoro a veces mucho más que la gente que tiene experiencia. Porque yo considero que hacen un doble esfuerzo, ¿de acuerdo? Por tanto, no quiero que te cortes en absoluto. Tú opina y da tu opinión y tu enfoque, porque es igual de valioso que todo el resto de tus compañeros. Y no es pasividad, pasividad lo único que interpretaré es que es pasividad si no haces el aporte, ¿de acuerdo? Yo pienso que eso es importante. Participar. Aquí habéis venido a participar y a aprender. Aquí no habéis venido a hacer gala de lo que sabéis. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Por tanto, yo lo que valoro es el esfuerzo, yo valoro el compromiso, la participación, la interacción, el que os preguntéis por cosas curiosas entre vosotros y que aprendáis. No que vengáis aquí a dar una clase, porque para eso ya estoy yo. Y si habéis apentado el máster, es para aprender, no para dar una clase maestra. Por lo tanto, no se corte nadie en los debates, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, valoro mucho cuando hacéis una aportación y pues realmente veo que os habéis esforzado en que se entienda, en explicarlo, tenéis claro cómo funciona vuestra empresa, que eso es lo más importante, porque hay muchos que estos debates os están ayudando precisamente a reflexionar cómo funciona vuestra empresa, porque hasta ahora no os habíais preguntado esas cosas, a indagar cómo se hacen las cosas, y eso también os ayudará a entender mejor el porqué de las cosas. Por tanto, saquemos entre todos lo mejor de estas aportaciones, porque esto es una inteligencia artificial, esto es sabiduría del grupo. Esto es como el debate que hicimos anterior. Esto es sabiduría del grupo. Y aprenderemos entre todos, ¿ok? Muy bien. Dice Baby, ¿podemos hacerle consultas por correo en caso de tener alguna duda o para despejar dudas? No, por correo no me las tenéis que hacer. Me las tenéis que hacer en aportaciones. Porque así yo contesto y así otros compañeros vuestros que puedan tener la misma duda, se la despejo también. ¿Me entendéis? Y así, pues, no pasa nada. Para eso está, ¿eh? Pues venga, chicos, seguimos adelante porque ya la próxima semana ya será para que acabéis de preparar la asignatura y el caso final, porque a lo tonto ya ha pasado el módulo. ¿De acuerdo? Muy bien.
Pues venga, gracias por aportar, como siempre, por estar en la videoconferencia y nos vemos. Venga, un saludo.